Bienvenidos a su canal, Tradidi Quod ed Accepi. He transmitido lo que he recibido. Muchas gracias por escuchar y por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Michael Arcangelo, defende-nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtutem infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratissimo, miserere nobis. Cor Iesus sacratissimo, miserere nobis. Cor Iesus sacratissimo, miserere nobis. El principio de Gamaliel y la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Es un tema de la fraternidad. Veamos. Monseñor Lefebvre en Econ, con el cardenal Hyacinthe Zaindon. El principio de Gamaliel y la fraternidad sacerdotal de San Pío X. ¿Por qué 18 años de investigaciones no han logrado descubrir ningún error? En 1988, el motu propio Ecclesia Dei Afflicta del 2 de julio de 1988, publicado por el Papa Juan Pablo II, después de las consagraciones episcopales del 30 de junio de 1988, identificaba de este modo la causa del acto de Monseñor Lefebvre. Y cito lo siguiente: la raíz de este acto cismático puede discernirse en una noción incompleta y contradictoria de la tradición. Estas consagraciones fueron consideradas un acto cismático, supuestamente causado por una comprensión no católica de la noción de tradición. En otras palabras, se acusaba a Monseñor Lefebvre de sostener una concepción de la tradición contraria a la fe católica. Veamos ahora una cuestión sencilla. Esto plantea una cuestión tan sencilla como fundamental. Desde 1970, fecha de la fundación de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, hasta 1988, fecha de la, entre comillas, excomunión, ¿cómo puso Roma al descubierto, entre comillas, esta noción incompleta y contradictoria de la tradición que el arzobispo habría profesado? En realidad, Roma llevó a cabo al menos 3 investigaciones oficiales entre 1970 y 1988. La primera visita fue la visita canónica al seminario de Econ, año 1974. La segunda fue el encuentro con los cardenales en Roma
que desembocó, entre comillas, en la supresión de la fraternidad sacerdotal de San Pío X, año 1975. La tercera fue la visita apostólica del cardenal Cañón, año 1987. Si Monseñor Lefebvre y la fraternidad sacerdotal de San Pío X hubieran sido reconocidos culpables, entre comillas, de una noción incompleta y contradictoria de la tradición, durante esos 18 años, ello debería haber sido constatado y señalado en el curso de estas 3 investigaciones. Veamos qué ocurrió. La primera visita apostólica, año 1974. Bien, esta visita canónica, procedente de Roma, fue motivada por la negativa de Monseñor Lefebvre a celebrar la nueva misa. Thissier de Malerais dejó el siguiente relato. Monseñor Albert Descamps, secretario de la Comisión Bíblica, y Monseñor Guillaume Onclin, subsecretario de la Comisión para la Revisión del Código de Derecho Canónico, llegaron a las 9 de la mañana. Durante 3 días, los 2 belgas interrogaron a los sacerdotes y seminaristas, al tiempo que les hacían observaciones teológicamente discutibles. Consideraban la ordenación de hombres casados como algo normal e inevitable. No admitían la inmutabilidad de la verdad y expresaban dudas sobre la realidad física de la resurrección de Cristo. Nunca fueron a la capilla y cuando se marcharon, no presentaron a Monseñor Lefebvre ningún informe de visita para su firma. Sin embargo, dijeron al padre Gottlieb, entre comillas, el seminario es bueno en un 99%. Y el sacerdote se dijo para sí, ¿99%? Entonces solo queda 1% para la nueva misa. No es mucho. No se dirigió a Monseñor Lefebvre ninguna observación relativa a una supuesta enseñanza herética en Ecón por parte de estos visitadores apostólicos. El Vaticano nunca publicó un informe oficial de esta visita. Sin embargo, algunos meses más tarde, Roma reconoció que los visitadores apostólicos no habían encontrado nada censurable en el seminario. Esta admisión figura en la carta de los 3 cardenales que condenaron a la fraternidad sacerdotal de San Pío X en mayo de 1975. Véase el apartado siguiente dedicado, entre comillas, a la supresión de la fraternidad. Dicha carta de condena se basa enteramente en la declaración del 21 de noviembre de 1974, publicada por Monseñor Lefebvre después de la visita. La declaración expresaba explícitamente lo que el visitador de Ecón, Monseñor Descamps, no había logrado poner de manifiesto. Decía la carta. No había logrado poner de manifiesto. Como observó acertadamente Michael Davis, los cardenales admiten muy abiertamente que la visita apostólica no había logrado descubrir ningún motivo que justificara el cierre del seminario. Por consiguiente, la primera visita apostólica fue incapaz de demostrar que Monseñor Lefebvre estaba en el error, tanto en materia de fe en general, como en lo referente a la noción de tradición en particular. ¿Aportarían las reuniones de 1975
más luz sobre esta cuestión? Ahora veamos la supresión de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X en el año 1975. La, entre comillas, supresión de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, año 1975. Entretanto, escandalizado por las observaciones heréticas de los visitadores apostólicos, Monseñor Lefebvre redactó su célebre declaración del 21 de noviembre de 1974. Roma tomó nota de esta declaración y convocó al arzobispo, que se reunió en Roma con 3 cardenales, Garrone, Wright y Tavera, el 13 de febrero de 1975 y nuevamente el 3 de marzo del mismo año. Estos encuentros, inicialmente informales, se transformaron en realidad en un proceso oficioso, centrado enteramente en la declaración más que en la visita apostólica. Los cardenales afirmaban que la declaración iba dirigida contra el Concilio Vaticano II y contra el Papa. El arzobispo respondió señalando todas las herejías y todos los escándalos litúrgicos que se producían en la Iglesia y que él juzgaba incompatibles con la fe católica. Usted reconoce el magisterio de ayer, pero no el de hoy, dijeron los cardenales. Ahora bien, el Concilio Vaticano II pertenece al magisterio. La Iglesia conserva su tradición y no puede romper con ella, respondió el arzobispo. Es imposible, que tal es la naturaleza misma de la Iglesia. En cuanto a la visita apostólica, Roma nunca publicó un informe oficial de estas reuniones. Sin embargo, Monseñor Mamier, sucesor de Monseñor Charriere, retiró los actos y concesiones de su predecesor y suprimió la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X con el apoyo explícito de Roma. Estas reuniones, que tenían la apariencia de un juicio, tuvieron al menos el mérito de plantear la cuestión de la tradición y del magisterio, cuestiones doctrinales que deberían haber sido examinadas por la congregación romana competente en el marco de un verdadero proceso. La comisión de cardenales no podía pretender constituir un tribunal regular. Por ello, Monseñor Lefebvre apeló ante el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica contra la decisión de Monseñor Mamier, y cito lo siguiente: pido ser juzgado por el único tribunal competente en esta materia, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, escribió. Su recurso fue rechazado el 10 de junio. Un segundo recurso fue presentado el 14 de junio y ni siquiera recibió respuesta. El 29 de junio de 1975, el arzobispo recibió una carta del Papa Pablo VI en la que se le reprochaba buscar un medio jurídico para invalidar la decisión de los cardenales. Conviene señalar que el Papa Pablo VI negó a Monseñor Lefebvre lo que la Iglesia, antes del Vaticano II, había concedido siempre e incluso a los peores herejes y cismáticos un juicio justo. Por consiguiente, en 1975, la única conclusión oficial de Roma fue: cierren su seminario, disuelvan la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X y guarden silencio sobre los desórdenes que reinan en la Iglesia. Se le negó un justo juicio, en el que hubiera podido defenderse. Por ello, es justo afirmar que esta investigación de 1975
desembocó únicamente en una decisión disciplinaria: la supresión de la fraternidad sacerdotal de San Pío X, que, por su propia naturaleza, no probaba nada respecto de la fe o de la doctrina de las personas implicadas. Sería el cardenal Gagnon, visitador apostólico de 1987, más eficaz a la hora de sacar a la luz el supuesto error del arzobispo respecto a la tradición. Ahora veamos la visita apostólica del cardenal Gagnon, año 1987. El 28 de julio de 1987, Roma propuso una visita apostólica a la fraternidad después de que Monseñor Lefebvre hubiera hecho pública su intención de consagrar obispos. Hacía mucho tiempo que yo pedía esta visita para que Roma nos conociera mejor, dijo a los seminaristas. El cardenal Gagnon visitó varias casas de la fraternidad y Monseñor Tissier de Malerais relató así esta visita. Y citó lo siguiente: donde quiera que iba, se declaraba satisfecho. Por ello, deseaba llevar a Roma no solo un informe favorable, sino también un proyecto de solución. La visita concluyó el 8 de diciembre en Ecón, donde el cardenal no dudó en asistir públicamente a una misa pontifical celebrada por el arzobispo suspendido y en presenciar cómo jóvenes tomaban su compromiso en una sociedad suprimida. En el libro de honor del seminario escribió lo siguiente: que la Virgen Inmaculada escuche nuestras fervientes oraciones para que la obra de formación sacerdotal tan maravillosamente realizada en este lugar pueda extender ampliamente su influencia para la vida de la Iglesia. Esperamos que las oraciones de su eminencia hayan sido y continúen siendo escuchadas. En cualquier caso, no se trataba en absoluto de un problema de fe, ni de una mala comprensión, sobre todo de la tradición. Muy al contrario, se expresaba claramente el deseo de que la obra de la fraternidad sacerdotal de San Pío X se difundiera ampliamente por toda la Santa Iglesia Católica. Conclusión. La conclusión es clara. A pesar de estas tres investigaciones, Roma nunca demostró que Monseñor Lefebvre estuviera equivocado en su comprensión de la noción de la tradición. No solo las dos visitas apostólicas de 1974 y 1987 no identificaron ninguna herejía ni ningún error doctrinal por su parte, sino que incluso elogiaron la labor realizada por la fraternidad, especialmente la segunda visita. En cuanto a las reuniones de 1975, concluyeron con una simple decisión disciplinaria, sin aportar la menor prueba de una supuesta falsa noción de la tradición. ¿Cómo pudo entonces el Papa Juan Pablo II afirmar: la raíz de este acto cismático puede discernirse en una noción incompleta y contradictoria de la tradición? La respuesta a esta pregunta es capital. La noción incompleta y contradictoria de la tradición se encontraba en realidad del lado de Vaticano II y del magisterio que le siguió, los cuales intentaron hacer evolucionar la tradición, que no es otra cosa que la transmisión de la revelación inmutable, para adaptarla al espíritu liberal de los tiempos modernos. Esta concepción de una tradición evolutiva
una concepción modernista, denunciada y condenada repetidamente por el magisterio anterior a Vaticano II, era claramente incompatible con la comprensión católica de la tradición inmutable. Juan Pablo II juzgó, por tanto, la fe y los actos de Monseñor Lefebvre desde un punto de vista puramente modernista, lo que condujo a una inversión completa de la acusación. La verdad es que Monseñor Lefebvre permaneció fiel a la tradición católica. Y ahí, ¿por qué las visitas apostólicas de 1974 y 1987 no encontraron nada censurable en la fraternidad? He ahí también porque Roma no podía juzgarlo según las normas habituales del derecho canónico. Un proceso público en 1975, ante todos, que la Roma conciliar había roto con la fe inmutable de la Iglesia. El único medio que quedaba entonces para silenciar esta tradición fue el uso, o más bien el abuso, de sanciones jurídicas destinadas, entre comillas, a etiquetar al arzobispo y a la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Así fue como él mismo y los 4 obispos consagrados el 30 de junio de 1988 fueron declarados, entre comillas, excomulgados y cismáticos, estigmatizando de este modo esta obra de formación sacerdotal que el cardenal Gañón había calificado, sin embargo, de tan maravillosamente realizada. ¿Recurrirá de nuevo la Roma conciliar a estas simples sanciones nominales y a estas etiquetas contra la fraternidad sacerdotal de San Pío X el 1 de julio del año 2026? Dada su incapacidad para demostrar que esta fraternidad se equivoca en materia de fe y en los frutos espirituales de su obra, quizá haría bien en releer las palabras de Gamaliel dirigió al Sanedrín cuando éste quería encarcelar a los apóstoles. Y cito: «Y ahora os digo, no os ocupéis más de estos hombres y dejadlos, porque si este designio o esta obra viene de los hombres, se destruirá por sí misma. Pero si viene de Dios, no podréis destruirla, no sea que os encontréis luchando contra Dios mismo». Hechos capítulo 5, versículos 38 al 39. San Pío X denunció esta afirmación de una tradición evolutiva y dijo lo siguiente: el dogma no solo puede, sino que debe evolucionar y ser modificada. Eso es lo que afirman con fuerza los modernistas y lo que se sigue claramente de sus principios. Escribe en su encíclica Pascendi Dominici Gregis, número 13, el 8 de septiembre de 1907. El sumo pontífice condena a continuación esta pretensión en su encíclica Pascendi. Ciegos y guías de ciegos, hinchados por una ciencia orgullosa, han llegado a tal grado de locura que pervierten la noción eterna de la verdad y la verdadera naturaleza del sentimiento religioso, bajo el imperio de una pasión ciega y desenfrenada por la novedad. No buscan en absoluto un fundamento sólido para la verdad,
despreciando las santas tradiciones apostólicas, abrazan otras doctrinas vanas, fútiles, inciertas, condenadas por la Iglesia, sobre las cuales en su vanidad creen poder apoyar y mantener la verdad misma. Ahora, estimado católico, consideren los numerosos escándalos litúrgicos de nuestra época. La comunión dada a los divorciados vueltos a casar. Las bendiciones concedidas a uniones pecaminosas. Las múltiples declaraciones que elogian las falsas religiones. Los ritos de la Pachamama, realizados en el Vaticano. Y las actuales ilusiones sinodales, por mencionar solo algunos ejemplos. Y pregúntense después si la afirmación de Monseñor Lefebvre de que el Vaticano II es un concilio modernista procede de un espíritu de desobediencia o del espíritu de fe.